todos y todas bienvenidos a Educa Estrategias, el podcast donde exploramos diversas estrategias para promover la facilitación del aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, a continuación tenemos a dos expertas que nos van a compartir sobre ciertas estrategias en este diálogo abierto. Siéntanse en confianza de comentar, de poder decirnos, de mandarnos saludos, de comentar dudas o consejos también. Así que empezamos. Le doy la bienvenida a mi colega Claudia González y a mi colega Violeta Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues estamos aquí para platicar sobre unas estrategias que les queremos presentar. Una de ellas, que es la que quiero platicarles, es aprendizaje basado en proyectos. Esta estrategia ya tiene tiempo fluyendo dentro del ámbito educativo desde varias reformitas atrás en nuestro país y es una de las que va a la cabeza en lo que es en las cuestiones educativas. Las que más, es como que la que más se utiliza dentro de las aulas aquí en nuestro país. Y pues bueno, el aprendizaje basado en proyectos surgió como un enfoque didáctico en la que los aprendices a través de la solución de un conflicto quieren dar respuesta desarrollando un proyecto y dentro de ese proyecto pues ponen habilidades, competencias pues conocimientos sobre alguna área determinada en la que estén trabajando. Eso nos lo dice nuestra autora Boyos en el año 2019. También otro autor nos define el aprendizaje basado en proyectos como un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en tareas con un proceso de negociación entre los estudiantes, siendo su objetivo principal la obtención de un producto final. Esto nos lo dice Ana García Barcalcel y Verónica Basilota. Bueno, como les comentaba, esta estrategia se utiliza de cabecera casi en todas nuestras aulas aquí en nuestro país y tiene estas características importantes donde aprovechamos la experiencia que tienen los alumnos ya dentro del salón de clase también el aprendizaje social que llevan entre ellos. Durante el desarrollo de un proyecto como estos, los estudiantes exploran, descubren los intereses que tienen, formulan preguntas, buscan un conflicto o se les presenta también un conflicto, un problema donde ellos tendrán que explorar, ya sea de manera individual o en equipo, para buscar la información necesaria para dar solución a estos proyectos. Generalmente este tipo de proyectos tienden a ser multidisciplinarios, o sea que tienen esa transversalidad de poder tomar el área de lenguajes, el área de matemáticas, el área de ciencias y puede hacer esa transversalidad para llegar a lo que es el producto final. Durante la elaboración del proyecto se ponen en práctica las competencias que tienen nuestros alumnos, como por ejemplo las comunicativas y las escritas y las de investigación. Es muy importante que cuando se presenta un proyecto de aprendizaje, el estudiante ponga en práctica estos conocimientos que tiene meramente en la primera parte teórico y después en la parte práctica. Él se divide por fases y debe, sobre todo, muy importante, apegarse a la realidad del contexto del estudiante o de la misma sociedad donde está inmersa la escuela o la realidad pues, del estudiante. Este tipo de aprendizaje basado en proyectos se puede implementar en cualquiera de los niveles, ya sea desde el preescolar hasta la universidad. Nada más se va cambiando dependiendo del campo no formativo al que se esté indagando el tema o el conflicto, ¿no? Pero es muy aplicable a cualquiera de los niveles educativos en la universidad. Y este tipo de aprendizaje, este tipo de estrategia, tiene varios beneficios. Uno, pues las competencias sociales, la resolución de problemas, competencias comunicativas, la creatividad, pensamiento crítico, trabajo colaborativo. Son de sus beneficios que puede presentar este tipo de estrategia, pero también tiene varios retos. Por ejemplo, en la cuestión de la docencia, los retos docentes que tiene pues, lo más importante es la organización y la planificación. Si un docente no organiza y no planifica de manera profesional la implementación de un aprendizaje basado en proyectos, difícilmente va a obtener el producto final significativo o adecuado que se espera del proyecto. La motivación también que le implique el docente a sus alumnos o al alumno es muy, muy importante. La motivación es una de las situaciones que encamina la búsqueda, la indagación del tema. También es muy importante tener la claridad del objetivo, hacia dónde voy, qué caminito voy a seguir, cuál es la claridad de qué quiero, qué busco y cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a encontrar. Y pues quien diseñe el problema debe de tener en cuenta cuáles son los conocimientos también de los que ya dispone el alumnado y cuáles va a necesitar. Es muy importante que el docente conozca también su grupo a través de un diagnóstico muy exhaustivo de qué es lo que conocen los niños y hacia dónde vamos a ir. También algo muy, muy importante para poder tener éxito en un aprendizaje basado en proyectos, pues es la evaluación.
La evaluación debe ser de acuerdo al enfoque de lo que queremos buscar y ir marcando los pasos de que vamos a ir evaluando, lo que se va investigando, lo que se va obteniendo. Y pues también tomar muy en cuenta la diversidad de los estudiantes. Recuerden que a veces en un aula no es no homogeneidad, sino que tenemos variedad, diversidad de alumnos. Ya hay alumnos pues, tal vez con alguna condición especial, alumnos que presentan algún tipo de rezago. Entonces también tenemos que tratar de incluir dentro del aprendizaje basado en proyectos esas características de las cuales cuenta nuestro grupo, ¿no? En los retos del alumnado, cuando tú le presentas un aprendizaje basado en proyectos, pues puede haber este tipo de retos que son las carencias sociales, porque siempre tenemos algún alumno que tal vez no puede integrarse bien al trabajo, si es en equipo, no se puede integrar bien porque hay unas ciertas carencias sociales, posiblemente sea por algo, de algo especial o simplemente esa socialización que debe de haber, ¿no? A veces no se involucran a todos los participantes o no se quiere involucrar dentro del trabajo, si hay rezago educativo y también el acercamiento a las herramientas digitales. Eso también puede ser algún reto para obtener pues el trabajo final lo más adecuado posible y esa reestructuración que ocupan de acuerdo a su conocimiento, a lo que van aplicando, ¿no? Pero bueno, es algo, espero que haya contribuido con lo que estoy diciendo. Siento que me fui muy de largo, pero pues más o menos a grandes rasgos es lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Qué interesante, Claudia. Y sí, me quedo escuchando toda la información porque me llamó mucho la atención ahora que escuchamos mucho el aprendizaje basado en proyectos que hay para todos los niveles, ¿no? El proyecto tú lo adecuas para el Claro. nivel escolar y me imagino a los niños de preescolar ya creando o avanzando en su propio proyecto y en otros tiempos tal vez no veíamos una educación con esta implementación. Qué interesante para ellos, ¿no? Sí, te Eh, gusta romper un poco el tradicionalismo y de hecho se sugiere que sea de manera reiterada este tipo de estrategia en el salón, no nada más para un tema en específico, ¿no? Perfecto. Y, por ejemplo, Claudia, el tiempo de los proyectos, ¿esto cómo lo determinan? Pues eso lo determina también el docente de acuerdo al tema, al contenido que vaya pues a buscar el conflicto junto con el alumno, ¿no? O con los alumnos, pero lo mínimo sugerido, de acuerdo a la experiencia mía como docente de educación primaria, 15 días. O sea, 15 días. Puede haber algo más cortito, pero ya sería ¿cómo sería nuestro tocayo? Aprendizaje basado en problemas, donde ese puede ser un poco más rápido, pero este que es aprendizaje basado en proyectos, ese sí, yo creo que lo mínimo, de mi parte personal sugerido serían 15 días. Y es muy interesante porque ahorita que mencionan que, bueno, en la NEM, en la Nueva Escuela Mexicana, se habla mucho del trabajo por proyecto, ¿no? Del aprendizaje basado en proyectos y remarca mucho algo que acaba de comentar Violeta, que es contextualizar. Es contextualizar no solamente en el nivel educativo, sino en lo social, en lo político, en lo económico, en dónde se encuentran los alumnos, cuál es su contexto real de la escuela, qué problemáticas, qué proyectos se pueden implementar para su contexto, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. es súper interesante, sí. Y también ahorita que mencionabas uno de los retos, que es esta parte del docente del tiempo, ¿no? Del tiempo que necesito cubrir aquí, que necesito los libros, que esto, que lo otro, trabajar con todo y realmente un trabajo basado en proyecto te lleva el tiempo necesario para planificar, para organizar todo, para llevarlo a cabo con los estudiantes, para llevar a cabo la evaluación de ese proyecto. Entonces, el tiempo, no solamente en esta estrategia didáctica, sino en todas, realmente es uno como docente plantearnos cuál es mi objetivo, qué estrategia voy a utilizar, cómo lo voy a evaluar, pero siempre mantener en cuenta el tiempo, ¿no? Que Claro, es y el uno de los... profesionalismo, o sea, la organización y la planeación, porque un Sí, proyecto puede decaer en cualquier instante si no llevas bien registrada la pauta o bien organizada la pauta que vas a seguir, porque pues si puedes empezar un proyecto, pero no lo puedes culminar o no vas a obtener el beneficio que tú esperas, ¿no? claro. Ujú. Bueno, y continuando con la siguiente estrategia, por supuesto, a nuestros oyentes tienen toda la libertad de comentarnos acerca de esta estrategia didáctica, cómo la han implementado, qué les ha funcionado, cuáles han sido sus retos personales como docentes al practicar esta estrategia. Y aquí los vamos a estar escuchando. Incluso podemos abrir otro programa específicamente para entender esta parte de dudas, de consejos también de su parte. Y continuamos entonces con la estrategia de gamificación. ¿Ok? ¿Han escuchado ustedes, colegas, antes este término? Sí, ya lo había escuchado, pero te soy sincera, no domino, no conozco exactamente a qué se refiere y me encantaría, Rebeca, que nos mostraras un poquito más acerca de, porque he escuchado el tema, pero hay una confusión de repente entre aprendizaje basado en juegos o gamificación, entonces sería interesante que nos compartieras el conocimiento de esta estrategia. Precisamente, compañera, allá vamos. ¿A qué es la gamificación? Como lo mencionaste, hay una confusión en esta estrategia en cuanto al juego y lo que es la gamificación. ¿Por qué hay confusión? Porque precisamente esta palabra proviene de la palabra en inglés gamification, que viene del juego, de game.
¿no? O video game. Entonces, esta palabra, de acuerdo a Deterden en 2011, la define como el uso de este sistema de videojuego o este sistema de juego, los elementos que podemos rescatar de un juego dentro de un contenido de aprendizaje en el aula. Y cómo funciona. Si bien alguna vez hemos tenido un juego, tanto en el teléfono o un juego físico, conocemos que hay un sistema de reglas, un sistema de recompensas, un sistema de avance, y todos estos elementos que conforman estos juegos son los que en el aula educativa, en el aula educativa tratamos de introducir. ¿Para qué? Para fortalecer un aprendizaje, un contenido, desarrollar ciertas habilidades. Estos elementos, como lo mencionaba antes, este sistema de puntos, de recompensas, de desafíos, es lo que busca para poder fortalecer estos contenidos. ¿En qué sentido? Como bien lo menciona también Deterden, y otros, resalta la motivación en los estudiantes para aprender, la motivación que ellos tienen para poder concluir un aprendizaje o para irlo desarrollando. ¿Por qué? A través del juego. ¿Por qué? Porque tienen recompensas, porque presentan desafíos, porque va más allá de lo que es el aula tradicional, ¿no? La clase tradicional de apréndete esto, escríbelo, haz esto, así, 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 sino que involucra los elementos del juego en las propias clases. Y no sé si a lo mejor, no sé, los que están oyéndonos aquí en el podcast, pueden recordar ciertas actividades o ciertas estrategias que dicen, ay, voy a manejar ese sistema para que mis alumnos hagan esto, para que logren esto, para que cumplan esto, ¿no? Y estamos trabajando elementos del juego sin conocer que realmente estamos aplicando esta estrategia de gamificación, porque realmente antes no se escuchaba. La hemos escuchado recientemente porque se han ya como explicado cómo funciona, en qué consiste, cuál es la diferencia entre el juego y la gamificación. Sin embargo, como docentes hemos aplicado ciertos elementos o ciertos aspectos que son propios del juego. A lo mejor alguien de los que están oyendo nos puede decir, yo he implementado estrategias de puntos, yo he entregado hasta los vales, ¿no? Vale por, no sé, una tarea menos o algo. Son ciertas recompensas o, como por así decirlo, cartas que a ellos les beneficia y a ellos les estimula esa motivación de lo voy a hacer, lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque quiero lograr esto, porque quiero avanzar, porque la maestra puso una tabla de avances y yo quiero estar allá arriba, ¿no? Quiero subir, quiero escalar. Y es esta sana competencia que se genera en el aula para lograr los avances de un contenido, porque principalmente es buscar ese desarrollo del aprendizaje en los estudiantes por medio de la motivación. Y bueno, podemos mencionar a Foncubierta y Rodríguez, que mencionan que el juego es en sí un producto acabado que se utiliza para la diversión, para buscar un entretenimiento. Es una actividad únicamente que busca divertir, entretener y tener a la persona ahí. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado descargando un jueguito? Y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos, ¿por qué? Porque estamos entretenidos, porque estamos ya, se nos va el tiempo, pero ahí estamos y nos atrapan. Incluso hay aplicaciones como Duolingo, por ejemplo, no sé si alguna de ustedes, compañeras, ha utilizado la aplicación y que te marca como logros o los avances que has tenido y estás desarrollando un aprendizaje de otro idioma utilizando estos elementos que son propios del juego. La gamificación en el aula parte de un contenido didáctico. Ese es el objetivo. Yo quiero que mis alumnos desarrollen este contenido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estrategias, qué elementos del juego voy a involucrar para que mis alumnos se motiven para lograrlo? Entonces, básicamente en esto consiste, en introducir, en incorporar estos elementos al aula de clases, ¿no? Y estos elementos o estas actividades que se pueden realizar pueden combatir ante la falta de atención de nuestros estudiantes, porque bien podemos recordar a uno de los alumnos que está así distraído. ¿Por qué? Porque no le llama la atención, porque el contenido no lo atrapa, no es de su interés. Entonces, si utilizamos estos elementos, vamos a combatir esta falta de atención, la inactividad de los estudiantes y vamos a fomentar una participación activa y de competencia sana en el aula entre los compañeros, ¿no? Menciona Ocon en 2017 que la gamificación en sí busca un carácter asociado a la motivación. Y lo he utilizado mucho esta palabra, motivación, porque precisamente si no estamos motivados para algo, difícilmente vamos a lograr conseguirlo, a lograr apropiarlo. Entonces, esta palabra es clave dentro de la gamificación en el aula de clases. La motivación. Es algo que tenemos que tener presente. No se trata de, ay, voy a hacer un sistema de recompensas, ¿para qué? Para que hagan mis tareas, para que cumplan, para que me entreguen, sino que el propósito es motivarlos a ellos, a querer desarrollar y ser autores propios de este juego de aprendizaje, por así decirlo, ¿no? Y precisamente lo mencionaba ahorita mi compañera, ¿no? Hay ciertos retos que se pueden suscitar dentro de esta estrategia didáctica. Por ejemplo, el tiempo de preparación. ¿Okay? El tiempo de preparación, voy a implementar estas acciones o estos elementos, pero me va a requerir tiempo, planificación y que poder explicarle a nuestros alumnos cómo funciona o cómo va a funcionar, ¿no?
La competencia dentro del aula es algo también que se tiene que cuidar porque si entramos a simplemente competir y competir para que vayan subiendo, puede crear una competencia no sana, no saludable entre ellos, ¿no? Entonces, siempre buscar este respeto, este trabajo en equipo también, porque esos elementos no es de manera individual únicamente, sino que en grupo se pueden elaborar. Ese apoyo, ¿no? De que me ayudas, te ayudo, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo. Es una competencia sana la que se tiene que buscar dentro de esta estrategia, ¿no? Se puede adaptar a diferentes estilos de aprendizaje, puede también, esta estrategia puede sobrecargar a un estudiante. ¿En qué sentido? Que queremos innovar y queremos hacer muchas cosas, que ya el alumno únicamente va a pensar en querer conseguir las recompensas, en querer conseguir los boletitos, en querer conseguir tal cosa, o poder verse allá arribita en lo alto en el ranking de puntaje, ¿no? Y puede sobrecargar esta parte en la que se van a olvidar de los contenidos por solamente buscar ganar, ¿no? Y bueno, lo mencionábamos también ahorita que desarrolla las habilidades sociales al trabajo en equipo como un beneficio dentro del aula, aumenta la motivación, mejora el compromiso y la participación. ¿Por qué? Porque hay alumnos que no están interesados y ni participan, pero cuando involucramos estos elementos para nuestros contenidos, ya quieren estar participando, ¿no? Estimula la creatividad, reduce el miedo al error. ¿Y por qué mencionamos el miedo al error? Porque cuando uno está jugando, dice, si se equivoca, no pasa nada, lo vuelvo a hacer. Me equivoqué, fallé en este nivel, lo vuelvo a intentar y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso también busca en los estudiantes que reduzcan el miedo al error, que si se equivocan, no pasa nada. No es un fracaso, simplemente lo volvemos a hacer, lo volvemos a intentar, ¿no? Entonces, pues no sé qué piensan ustedes, si alguna vez han, no sé, o se les pueda imaginar alguna actividad que ustedes digan, yo he hecho esto y ciertamente es parte de la gamificación, nada más que no lo habíamos entendido o no lo habíamos percibido como tal. Yo, por ejemplo, tengo compañeras o compañeros, colegas que han realizado actividades, por ejemplo, una búsqueda del tesoro para un libro, ¿no? Porque vamos a leer, vamos a tener un proyecto de lectura y realizan una búsqueda del tesoro con retos, con desafíos en equipo que tienen que ir logrando, ¿no? Y son estos elementos para un objetivo, que es la lectura de los estudiantes, la comprensión, y empiezan con sus desafíos de cada lectura. Hoy en día, los alumnos es lo que viven, las redes sociales, los videojuegos. Incluso uno como persona en su vida, en su día a día, se les dan ciertos elementos de recompensa, como cuando generas muchos puntos por volar en tus viajes, ¿no? Y te dan puntos. Lo mencionábamos ahorita en el Duolingo, te dan un logro de avance. Y hay muchas cosas que los puntos hasta de las tiendas, ¿no? Las tiendas que vamos a la esquina, vamos a la tienda, tienes tu tarjeta para puntos. Ah, sí, la estás usando. ¿Por qué? Porque te da una recompensa y te motiva a tenerla, ¿no? Entonces, así funciona. Y en este contexto donde están creciendo nuestros estudiantes, ¿por qué no modernizar estas aulas para que los propios alumnos desarrollen su aprendizaje de manera creativa y que los motive a interesarse más por su propio aprendizaje? Muy bien. De hecho, sí, generalmente siempre los docentes tratamos de utilizar el juego en las estrategias o en las actividades que ponemos, pero a veces sí nos desviamos del enfoque que debe de tener el juego dentro de la actividad, ¿verdad? O como mencionaba lo de los frijolitos o de obtener el valecito, ¿no? O sea, sí lo hacemos, pero luego si no le damos el seguimiento o la prioridad necesaria, luego se pierde en donde ya no hay el fundamento de obtener o se pierde, como mencionaste, de que ya nada más quiero obtener la puntuación o el boletito, ¿no? Entonces sí es importante prestar atención en este tipo de actividad que es muy fructífera, pero hay que saberla llevar. Sí, totalmente de acuerdo. Y me quedé pensando, Rebeca, que ahorita que decías, quién utilizar el juego, y creo que sobre todo en nuestro país, en México se ha usado mucho a través de los años el juego y el canto para el aprendizaje. Y ahora que ya se ve de una manera distinta y que se abre esta corriente con un nombre propio como gamificación y se hace esta diferencia, pues está muy interesante. A lo mejor ya lo estábamos aplicando, pero ahora ya un poco más estructurado, ¿no? Y también me llamó mucho la atención que comentabas la competencia, ¿no? Esta motivación, pero positiva, una competencia positiva en la que los alumnos se van animando a participar y van creando este tipo de recompensas. Y bueno, pues los motiva, indudablemente los niños son muy, bueno, hablando de alumnos pequeños, son muy competitivos, pero van aprendiendo a través de esa, pasando retos, ¿no? ¿Cómo, ahora que ya me queda más clara la diferencia entre gamificación y aprendizaje a través de juego, qué hay si necesariamente tenemos que aplicar en gamificación la tecnología para que sea efectivo? ¿Es realmente, no sé si debemos de utilizarla o son áreas totalmente distintas? Existen muchas aplicaciones, en realidad varias aplicaciones y plataformas que pueden apoyar esta estrategia de gamificación en el aula. Sin embargo, no son totalmente necesarias. Hemos escuchado a lo mejor aplicaciones como Kahoot,
cuando contestan las preguntas y te dan el ranking de quién está en primero y cómo va, ¿no? Plataformas como ClassDojo, que es un sistema de recompensas, y muchas otras que pueden apoyar dentro del aula. Sin embargo, lo mencionábamos en la anterior, el contexto es diferente. Entonces, en cada escuela va a presentarse un contexto diferente. Tal vez en una escuela voy a poder utilizar o hacer uso de estas aplicaciones, de esas plataformas dentro de clases. Sin embargo, en otras no las voy a poder utilizar. Y no por eso voy a dejar de lado esa estrategia. ¿Por qué? Porque no tengo tecnología para implementarla en el aula. Esto es totalmente falso. No necesitas las herramientas tecnológicas para poder implementar. Puedes utilizar, como ahorita lo mencionábamos, estas tablas de clasificación pegadas en el aula, ¿no? Estos boletitos de recompensa, estos desafíos, tarjetas, por ejemplo, les mencionaba hace ratito una estrategia de una búsqueda del tesoro. Ahí no se utilizó la tecnología para poder implementarla. Ellos fueron de estación en estación con sus desafíos y se divirtieron al momento que iban aprendiendo, iban contestando que las tablas de multiplicar, que resolviendo este tangram. Entonces, no es necesario el uso de tecnología, aunque bien sabemos que nuestros estudiantes se desenvuelven en un ambiente donde la tecnología es parte de su crecimiento, van a estar rodeados de esa tecnología. Dentro del aula, eso no tiene que ser una limitación para poder implementar esta estrategia, ¿no? Entonces, realmente no es necesaria para poder llevarla a cabo. Es un Muy bien. apoyo. Muy bien dicho, compañero, y quiero apoyar esa parte de que no es necesaria la tecnología, aunque estamos muy conscientes de que la tecnología ahorita nos envuelve a todos y a nuestros alumnos más, pero en zonas rurales, por ejemplo, alejadas de la ciudad, donde pueden tener más acceso a las tecnologías por las redes, ¿no? De celular, por ejemplo, que tienen más, ¿cómo se puede decir? Velocidad, ¿no? En las cuestiones de Internet. En el área rural sí, a veces se batalla para integrar esta tecnología dentro de las aulas porque no hay, por ejemplo, red inalámbrica, ¿no? Para obtener Wi-Fi y ese tipo de cosas. Hay que tener otro tipo de antenas y no todos lo tienen. Entonces, a veces no se puede. Y como bien dices, si no está dentro de nuestro contexto la tecnología como tal, igual puedes seguir utilizando esa estrategia de gamificación porque no es eh, básico la tecnología para que puedas aplicar. Entonces sí, especialmente en las zonas rurales, es donde más se utiliza de la otra manera, aunque sí queremos implementar, porque vivo en zona rural, sí queremos implementar un poco más la tecnología, pero también sabemos nuestras propias limitaciones y no por eso vamos a dejar de aplicar la estrategia de gamificación. Así es. Wow, Así pues es. súper interesante Muy y interesante. muy completo también tu punto de vista, Claudia. Nada más, bueno, ahora las generaciones que ya nacieron con la Sí, tecnología y nos vamos como, vamos a hacer un Kahoot para esta actividad, podría parecer ya muy común, mm, pero ver otro punto de vista, pues digo, se nos hace muy interesante cómo lo podemos seguir trabajando e no, implementando. Bueno, no, pues me gustaría seguir este diálogo y este aprendizaje que estamos llevando a cabo tan interesante en este programa sobre las estrategias. Y bueno, me gustaría mencionar la estrategia de aula invertida. Esta estrategia surge a principios de los años 2000, cuando los profesores de química, Jonathan Bergman y Aaron Sams en Colorado, una preparatoria en Colorado, Estados Unidos, comenzaron a grabar sus clases en video para que los alumnos pudieran repasar la clase más tarde en su casa. Entonces, esta práctica se empezó pues, a conocer y a socializar y se le brinda ya un término llamado Flipped Classroom o aula invertida, que ya fue popularizado años después, en el 2012, por ellos mismos, en donde ya se le designa un nombre a esta estrategia que funcionó y en el 2012 se cruza este año en donde pues resurge o se hace más popular también el aprendizaje combinado con la tecnología, ¿no? Y se abre más este campo de uso de tecnología para la enseñanza. Y bueno, es donde agarra como más afluencia esta corriente, aunque la idea de invertir el proceso de enseñanza ya existía en algunos enfoques educativos. Ellos fueron los primeros en estructurar el modelo y pues darle un nombre a esta metodología como tal, aunque pues previamente se haya utilizado en otros contextos o en otras escuelas. Desde entonces, este método se ha expandido pues a nivel mundial, adaptándose a niveles distintos educativos y disciplinas, gracias al auge de las plataformas digitales y el aprendizaje. Algunas de las características de esta estrategia de aula invertida son pues el aprendizaje autónomo, ¿no? Cada alumno va aprendiendo a su ritmo y a su nivel cuando acceden a los materiales de estudio antes de la clase. Entonces, ellos revisan la información y ya en clase participan como mesas redondas, lluvia de ideas
pero en sí la teoría la reciben previa y la estudian en casa. Entonces, esto permite pues dar autonomía en el aprendizaje a cada uno de ellos. Esto también, una de las características que tiene, pues, es el uso de tecnología, ¿no? En esta estrategia, sí o sí, se usa la tecnología, ya sea videos, podcasts, revisión de material en casa, audiolibros, y ya implementan con diálogo las plataformas digitales revisadas con otros recursos multimedia que se revisan y se ponen en práctica en el salón. Otra de las características de esta estrategia es que hay mayor interacción en clase. Ya no son únicamente el oyente que tradicionalmente se sienta a escuchar a un docente, sino que ellos interactúan, proponen, dialogan, hacen mesas redondas y el tiempo del aula se enfoca en actividades colaborativas, debate, resolución de problemas, proyectos prácticos. Otra característica de esta estrategia es el rol activo del estudiante. Los alumnos participan más en la construcción del conocimiento en lugar de solo recibir la información pasivamente. Una característica más es que el docente es el facilitador. El profesor guía, motiva y resuelve dudas en lugar de solo transmitir los como conocimientos a los jóvenes o a los alumnos. Por último, la personalización del aprendizaje es una característica de esta estrategia porque los alumnos apropian, pueden avanzar a su propio ritmo, revisando la información de materiales y lo analizan de acuerdo a su contexto, ¿no? Em, esta estrategia, bueno, si bien es de reciente creación, no ha tomado mucho auge recientemente en los diferentes niveles educativos y pues cada vez se populariza más entre el medio. Fíjate que ahorita con lo que comentaste me hiciste recordar que estuvimos utilizando aula invertida, posiblemente sin saberlo, ¿eh? Aunque sí es conocida, sí, o sea, sí sabemos, sí conocemos los docentes, pero a veces sin querer caemos en las estrategias, ¿no? En la pandemia, ¿cómo la utilizamos mucho en la pandemia? Soy una de ellas de que mandabas el videíto de, ¿sabes qué? Chécalo porque mañana vamos a empezar este tema con esto y vayan viendo el temita y mañana empezamos con esto y me platican qué fue de qué vieron y de qué trató y ya empezaba el diálogo, ¿no? Entonces fue muy utilizado esta aula invertida, considero que en la pandemia donde estuvimos trabajando en línea, por medio de diferentes plataformas, tanto sociales como, como de videoconferencias o videollamadas, ¿no? Entonces, como que ahí me viene lo del aula invertida. Sí, tienes toda la razón, Claudia. Creo que fue el momento crucial, de punto de partida en donde este tipo de estrategias se terminan de consolidar y de dar a conocer. Algunos ya las venían trabajando y otros fue como de un día para otro, Sí, tanto para el alumno como para el docente, ¿no? Cambiar la forma de enseñar de un día para otro sí, y conocer las herramientas tecnológicas con las que se contaban en ese claro. entonces. Es que fue la más viable, De hecho, sí, entonces fue la más viable. fue un antes y un después la pandemia, pero marca definitivamente una forma distinta de enseñar, Ujú. sin duda alguna. Muy bien. Oye, muy interesante, ¿eh? Y te voy a regresar la misma pregunta que tú me hiciste, Violeta. Conocemos bien que el uso de la tecnología es clave, ¿no? En una aula invertida. Sin embargo, no todos los estudiantes tienen estos recursos digitales para poder acceder a la información. En este caso, ¿cómo pueden los docentes adaptarse a perdón, a esta estrategia a diferentes contextos o a diferentes realidades que nuestros estudiantes experimentan? Sí, muy interesante la pregunta. Definitivamente la aula invertida, perdón, requiere del uso de tecnología, ya sea para consulta, investigación y demás. Algunas instituciones o docentes se adaptan y pueden enviar, por ejemplo, grabaciones con USB, materiales impresos, o pueden ofrecer materiales que el alumno pueda revisar en casa, perdón, para que ellos puedan analizar y posteriormente debatir. Fíjate que justo ahorita que platicábamos del momento de la pandemia, algunas instituciones adaptaron sus bibliotecas y también las actualizaron a no solo ser una biblioteca física, sino un espacio digital en donde se brinda la oportunidad justo para los alumnos que no contaban con un espacio adecuado o con la tecnología adecuada en casa para que acudan a estos espacios y que aprovechen para llevar a cabo, incluso se cuentan con, ¿cómo se puede decir?, cubículos adaptados para que lleven a cabo una clase en línea o un trabajo grupal, ¿no? Entonces, esas son algunas de las formas en donde se han, pues, estas estrategias adaptado un poco para que se lleve a cabo y pues que se rompa un poquito con el método tradicional, permitiendo que todos los estudiantes pues puedan acceder a los recursos
y pues poner en práctica el aprendizaje. Creo que podríamos extendernos aquí toda la tarde, toda la noche, hablando de estrategias y Ujú. cómo impactan en el aula de clases, ¿no? Cómo un docente puede implementar o llevar a cabo esas estrategias. Y bueno, antes de finalizar, antes de cerrar nuestro canal, nuestro programa del día de hoy de estrategias, ¿por qué no leemos a nuestros oyentes que están aquí escribiéndonos, que nos escriban por favor alguna estrategia nueva, alguna en la que tengan alguna duda o que se esté incorporando? Y aquí los leemos. Muy bien. Pues fíjate que hay existen muchas estrategias, varias estrategias muy aplicables en el contexto educativo, pero hay una también que está este, tocando nuestros materiales educativos, lo que es el pensamiento visible. Nos Pues quedamos, muchas gracias, compañeras. nos quedamos pensando en las Sí, estrategias. Qué interesante. pues ya da la salida. Muchas gracias y por su tiempo, por disponerse de este momento de su día para poder compartir con nuestros docentes o aquellas personas que incluso están involucrándose en lo que es la educación, ¿no? En cómo funcionan esas estrategias, porque al final de cuentas de eso se trata nuestro programa, ¿no? Ujú. De ofrecer un abanico de opciones, de ideas, de estrategias, de recursos que puedan ayudar al docente dentro del aula, ¿no? Y pues nuevamente les agradezco a ustedes y les agradezco a nuestros oyentes que estuvieron conectándose con nosotros, que nos compartieron sus ideas. Igual probablemente, no sé si mis compañeras acepten, hagamos otro programa para atender sus dudas o para conocer sus opiniones acerca del tema. Muchas Genial. gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Saludos. gracias. Saludos a todos. Bye. Bye. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Mundo Docente. Les damos la bienvenida a este nuevo programa en el que hablamos una vez más de las estrategias didácticas que facilitan el aprendizaje dentro del aula. El día de hoy traemos a un experto, a una persona que nos va a estar apoyando con la estrategia. ¿Nos puedes decir la estrategia, por favor? Es la estrategia del pensamiento visible. Pensamiento visible. Muchísimas gracias. Tenemos a nuestro experto Aaron Galindo que nos va a estar compartiendo y esto debido a sus inquietudes, a sus dudas que estuvieron compartiéndonos en el programa anterior acerca de esa estrategia. Tenían algunas dudas de cuáles eran sus características, de cómo funciona en el aula. Así que este programa es exclusivamente para abordar esta estrategia en específico del pensamiento visible. Así que le cedo el lugar a mi colega Aaron. Muchas gracias por estar aquí presente. Adelante. No, a ti por la invitación, Rebeca. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues vamos a entrar de lleno al tema. Entonces, déjenme platicarles un poquito sobre, pues, qué es el pensamiento visible. Como concepto, es una metodología educativa desarrollada por el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. ¿Cuál es el propósito? Es hacer que los procesos de pensamiento de los estudiantes sean explícitos y accesibles para ellos mismos y para los demás, permitiéndoles reflexionar, analizar y mejorar sus habilidades cognitivas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es fomentar el aprendizaje profundo a través de estrategias que ayuden a los estudiantes a organizar ideas, cuestionar la información y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. Además, busca promover una cultura de pensamiento en el aula, donde los estudiantes participen activamente y hagan evidentes sus razonamientos. Ok, ahora, ¿cuáles son algunas características de esta metodología? Es hacer explícito el pensamiento, es fomentar la metacognición, es la interacción y colaboración, es uso de rutinas de pensamiento, es hacer énfasis en la exploración y la indagación y documentación del pensamiento. Por último, algunos ejemplos. Por ejemplo, veo, pienso, me pregunto. ¿Eso qué quiere decir? Que ayuda a los estudiantes a observar una imagen, un video o un texto y reflexionar sobre lo que están viendo, lo que interpretan y las dudas que surgen. Otro ejemplo es, antes pensaba, ahora pienso. ¿Qué quiere decir? Permite reflexionar sobre cómo ha cambiado su comprensión de un tema después de una actividad o una discusión. Y por último, otro ejemplo es conectar, ampliar y desafiar. Se usa para relacionar nueva información con conocimientos previos, expandir ideas y cuestionar conceptos. Eso es así a grandes rasgos un poquito sobre la estrategia didáctica del pensamiento visible, Rebeca. Muchas gracias, Aaron. Es muy curioso porque justo en estos días hablaba con otras colegas y mencionábamos sobre esta estrategia que tal cual pensamiento visible no es algo que se escuchara antes, ¿no? O no es que escucháramos este concepto, este término normalmente. Sin embargo, ciertos elementos o ciertas características sí las utilizamos dentro del aula. Por Ujú. ejemplo, estas rutinas de pensamiento, ¿no? Donde plasmamos de forma visual este proceso de pensamiento que tienen los estudiantes, ¿no? A través de mapas conceptuales, por ejemplo, cómo es que se plasma físicamente
o visiblemente ese pensamiento que ellos tienen acerca de un contenido sobre un tema en específico. O por ejemplo, el típico de, como lo mencionaste, ¿no? Una rutina que mencionaste ahorita de antes pensaba y ahora pienso, lo utilizábamos tal vez de qué es lo que sabía del tema, qué sé ahora, qué aprendí, ¿no? Y es esta forma visual de entender este proceso de pensamiento que llevó de una cosa a otra, ¿no? Entonces es curioso que a lo mejor el término como tal no sabíamos que lo utilizamos, pero realmente sí lo utilizábamos dentro de clases. Inconscientemente. Así es. Sí, pues muchísimas gracias por compartirnos. Esperemos que nuestros oyentes puedan compartir también los comentarios acerca de cómo han utilizado esta estrategia en sus clases, en sus aulas. Y pues nada, agradecerte también por el tiempo, por tu disposición de compartirnos aquí a nosotros acerca de este tema, de esta estrategia de pensamiento visible. Y espero pronto tenerte aquí dentro de nuestro programa para compartir acerca de más estrategias, más recursos. Muchísimas gracias. A ti, Rebeca, estoy a tu disposición y gracias por la invitación. Y gracias a nuestros oyentes también que están aquí atentos a nuestros programas. Tengan la libertad de compartir con nosotros, de comentar sus inquietudes, de sus dudas y estamos al tanto. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.